La forma en cómo se inicia un negocio hoy en día ha cambiado y parece que nadie o muy pocos emprendedores se han dado cuenta. Mi nombre es Edgar Luis y creé este espacio donde te hablaré a través de mis experiencias sobre el cómo iniciar un negocio con altas probabilidades de éxito basado en un pilar muy importante, el tema comercial. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio, a este nuevo capítulo de tu podcast favorito, Aprende a no cagarla. En esta ocasión les voy a platicar de un tema bien importante que creo que todo mundo en algún momento de nuestras vidas nos preguntamos. ¿En qué momento salirnos de trabajar para emprender? De repente ahí nos pica la mosca. No se me ocurrió otro animal. Algo anda mal. Otro insecto. La mosca del emprendimiento y de repente estamos nosotros trabajando y cómo le hacemos, qué hacemos, y es que voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Entonces hoy te vengo a platicar cómo decidí salirme de trabajar para emprender. Ha sido una de las decisiones más importantes de mi vida y fue una de las decisiones que tontamente tomé muy a la ligera. Entonces hoy te vengo a platicar la situación en la que yo estaba, ¿sí? La situación en la que yo estaba cuando tomé esa decisión, cómo fue todo el proceso, cómo me hubiera gustado, bueno, más bien lo que hice en ese momento y cómo me hubiera gustado hacerlo hoy en día que ya tengo un poquito más ahí de colmillo, ¿no? En todo este rollo. Entonces, y hoy te lo vengo a compartir a ti para que pues tomes nota y analices más que nada la situación. Yo creo que la situación de cada individuo es totalmente diferente, por eso voy a tratar de ser muy específico y voy a tratar de resaltar lo que para mí es más importante y pues ahora sí que ahí tú tomas la decisión, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas, yo creo, ¿no? Yo considero que siempre empezamos trabajando, ¿sí? Yo creo que son pocas las personas, son contadas las personas que tienen la oportunidad de que sus papás a lo mejor son empresarios, comerciantes y a lo mejor tienen, vuelvo a decir, la oportunidad de trabajar con ellos mismos o ellos mismos les ponen un negocio para que experimenten y demás, ¿no? Pero yo creo que esas situaciones son contadas. Yo creo que la mayoría de los emprendedores, primero trabajamos, digo, yo creo que la lógica que tenemos o la lógica que yo tuve es que primero trabaja, junta un dinerito y luego ya ves en qué haces tu negocio, inviertes y luego ya te sales, ¿no? Es como que lo que todos pensamos, ¿no? Entonces, pues como todos, yo salí de la facultad en el año 2015, hace ya aproximadamente 10 años, al grabar este video. Me recibí de administración de empresas y pues yo creo que como todo, yo creo que aquí vale la pena tocar este punto bien rapidito acerca del emprendedor se hace o nace. Yo creo que el emprendedor se hace, ¿sí? Porque nadie nacemos sabiendo que queremos dedicarnos a hacer negocios. Yo creo que en el transcurso de nuestra vida vamos viendo y viviendo situaciones, circunstancias que nos van orillando a tomar esta decisión y a decir, o más bien a decidir que nos queremos dedicar al tema y al mundo de los negocios, ¿no? Entonces yo creo que se hace, yo creo que no nacemos con esa visión, porque incluso a veces pasa que tenemos papás, familia, tíos, algún tipo de referencia que son empresarios, que son emprendedores y resulta que pues no te llama la atención ese rollo, ¿no? O pasa al revés, ¿no? Como por ejemplo en mi caso, que mis papás pues toda su vida fueron empleados. Hubo un momento de sus vidas que fueron comerciantes, a mi mamá le gustaba vender así cosillas, ¿no? Mi papá toda su vida trabajó en un banco, fue banquero, entonces yo no tuve como que una referencia. Sin embargo, pues desde chiquito me gustó mucho el tema de ganar dinero, ¿sí? De ganar dinero, vamos a hacerlo así. De hecho, fíjense que esa etapa, o más bien esta plática o este comentario que les voy a hacer es cómo tú te das cuenta desde chiquito, pero luego ya ahorita de grande yo me di cuenta de otras cosas, ¿no? Entonces, y ahí es donde entran los patrones y toda esa parte psicológica. Desde chiquito, pues a mí me gustaba mucho el tema del dinero, ¿no? Me gustaba esa emoción de yo comprarme mis propias cosas. Yo me acuerdo que yo trabajé desde muy pequeño, empecé a trabajar a los 12 años en trabajitos así informales, pero desde chiquito a mí me gustaba mucho en la escuela vender dibujos, vender estampitas, vender como la típica historia, ¿no? el que vende libretas. Y entonces, pues bueno, yo también, así como muchos de los emprendedores que existen, yo también empecé de esa manera, ¿no? Entonces vas creciendo, te vas dando cuenta, pues yo creo que otro parteaguas después de haber arrancado fue más o menos como en prepa, en donde me doy cuenta que papás de mis amigos tenían tortillerías, tenían varios diferentes negocios y yo veía su calidad de vida. Yo decía, ¿cómo? Afortunadamente a mí mis papás me dieron lo indispensable, no, gracias a Dios no batallé, pero yo sí veía que ellos traían sus carros, traían buena ropa, traían buenos celulares y pues en mi casa es lo que había, ¿no? O sea, si querías un celular, pues tú tenías que trabajar por el celular, ¿no? Entonces resulta, para no hacer tan largo la historia,
Resulta que ese fue mi segundo parteaguas, el darme cuenta que había diferentes calidades de vida entre las familias de mis amigos, dónde vivían, las casas, las camionetas y todo ese rollo, ¿no? Entonces, así, hasta ahí también me iba llamando mucho la atención ese rollo. Cuando yo decido ya emprender, si yo hoy me doy cuenta que seguimos patrones, y más que nada porque un amigo muy bueno, le mando un saludo a Fernando Soria, de la ciudad de Monterrey. Él me preguntó muy profundamente en alguna ocasión que convivimos, me dijo, ¿tú por qué emprendes? Y Esa es una excelente pregunta. pues las preguntas o las respuestas, así por encimita, pues eran así como que, pues porque me gusta, porque quiero ser libre, porque yo quiero ganar dinero sin que alguien me tope, y puras respuestas muy vanas, ¿no? Porque de hecho él me contestaba, ¿no? ¿Y a poco no hay trabajos que te den libertad? Yo no, pues sí, pero entonces no emprendes porque quieres libertad. No emprendes porque quieres ser tu propio jefe, porque hay otras maneras de ser tu propio jefe. No emprendes porque quieres libertad financiera, porque hay otras maneras también de generar libertad financiera. Entonces, fue así como que muy profundo y yo caigo a la respuesta final en donde yo decido emprender porque inconscientemente mis papás tuvieron muy poco tiempo para disfrutar de mis procesos, de mi vida, de mis logros. Digo, no quiero decir que tuve papás ausentes, pero pues papás trabajadores, ¿no? Que al final del día pues, le atoraron para darnos una mejor vida a mí y a mis hermanos. Sin embargo, sí tengo muchos momentos en mi mente que para mí fueron así como que, chinga, ¿por qué mi papá no están, ¿sabes? En las escuelas. Que el día de la mamá, que el día del papá, que el papá con educación física y que esto. Yo jugaba béisbol desde muy chiquito y resulta que pues, me iba a los juegos solo. Y entonces yo en ese momento, pues para mí era algo muy normal, ¿no? Hoy lo veo y hoy que tengo 2 hijos también, entiendo que una de las principales razones por las cuales yo emprendo es, o emprendí joven, eso sí lo agradezco, fue precisamente por el tema de tener tiempo de calidad para mis hijos. Yo creo que si nos fricamos o si nos metemos mucho en un papel de quiero ser millonario, pero ya después cuando le encuentras el sabor y la realidad de las cosas, yo creo que sí es más el tema emocional, ¿no? El tema de tener tiempo para compartir con tu familia, no tanto, digo, obviamente el dinero es tiempo, el tiempo es dinero, entonces, sin embargo, no necesitas ser ultra, super, mega contramillonario para tener el tiempo suficiente y compartir momentos impactantes y que sabes que a tus hijos o a tus seres queridos les va a importar, ¿no? Entonces, eso es, yo llegué a esa conclusión, espero y en algún momento ustedes también descubran, o si ya lo descubrieron, qué bueno, cuál es la verdadera razón por la cual emprenden y que no se pierdan en ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, todo lo que dije, vaya, después de tanto tiempo, pero bueno, ¡qué buen servicio! el punto es que todo esto se los quise compartir como tipo contexto, pues para que entiendan un poquito de todo este proceso del emprendimiento, ¿no? Resulta que yo empecé a emprender, yo creo que el primer emprendimiento, y después les voy platicando en los siguientes episodios, así proyecto por proyecto, porque he hecho demasiados. Yo creo que el primer proyecto fue el tema de, si no me equivoco, rentar rocolas, ¿sí? Entonces, yo trabajaba, sí, yo me recibí, como les dije, yo me recibí licenciado en administración de empresas. En ese momento, yo me acuerdo que vendía cosas, me traía relojes de Monterrey, los vendía aquí, y así 2, 3 cosillas, ¿no? Siempre busqué como que la manera de buscar un ingreso extra, ¿no? Entonces, cuando yo trabajo, pues yo muy emocionado, yo empiezo como todo joven a agarrar experiencia, que el currículum, que esto y que el otro. Entonces, yo trabajé en una empresa que hacían piezas de carros. Entonces, trabajo, me dan la oportunidad de entrar a recursos humanos. A mí siempre me ha gustado mucho el tema de la relación con la gente y demás. Me dan oportunidad en el departamento de capacitación, después paso a reclutamiento. Ahí duré 2 años, ¿sí? Se me empieza a despertar el interés. Yo siempre he sido una persona muy activa, ¿sí? Muy de hacer muchas cosas. Entonces, el tema laboral para mí, el estar encerrado y el estar limitado a muchas cosas, es para mí la muerte. Entonces, básicamente, en los trabajos que tuve jóvenes, que me limitaban y que estaban así muy encerrados, casi siempre tornaba, siempre. Trabajé en un banco, la muerte, trabajé en restaurantes, fui mesero y demás, ¿no? Entonces, casi siempre terminaba por tronar cuando llegaba una autoridad así muy disciplinada, muy autoritaria. Yo no me llevaba para nada, siempre he sido muy relajado y yo he trabajado mucho siempre sobre esa línea del relax, ¿no? De déjame pensar y tranquilo. Entonces, cuando se necesitaba presión, bien, pero siempre así, no nada de que, ya hazlo, y esto, nunca me ha gustado. Total, se me empieza a despertar la espinita del emprendimiento.
Y aquí empiezan los primeros aprendizajes, esos aprendizajes que yo quiero que ustedes tomen en cuenta de la situación en la que estaba, lo que hice en ese momento y lo que yo haría en este momento. Yo era soltero, yo estaba soltero, no tenía ni siquiera novia, no tenía ni siquiera novia, o creo que sí, no me acuerdo. Pero era soltero, vivía con mis papás, sí, prácticamente no tenía ningún tipo de gasto. Bueno, me había endeudado comprando un carro de agencia y aparte también no tenía buena administración y educación financiera y ya me había endeudado varias veces con varias cosas innecesarias. Estaba en un círculo y en una rueda de transmitir y de decirle a la gente algo que yo no era, pero pues, yo quería verme bien, yo quería usar ropa de marca, me endeudaba y demás, ¿no? Entonces, cuando yo decido emprender, sí, cuando yo decido salirme de trabajar, una de las cosas que más me marcó y que yo les puedo compartir en este momento, chequen bien principalmente su situación financiera. En ese momento lo que yo hice es que yo estaba muy endeudado, ¿sí? Estaba, no sé cuánto debía, 30,000, 40,000 pesos en ese tiempo, hace 10 años. Estaba muy endeudado y tontamente me salí pensando que afuera iba a ser más rápido el dinero que debía que estando adentro ganando un ingreso fijo. Bien, Calamardo, te has superado a ti mismo. Entonces yo llegué a desesperarme tanto, llegué incluso a llorar, porque mis semanas me salían muy cortas porque tenía un préstamo, tenía otro préstamo, tenía tarjetas, tenía esto, tenía el otro que pagar y yo salía con 500, 600 pesos de sueldos libre a la semana. Entonces me estaba muy desesperado porque pues dije, pues qué onda, ¿no? Ya tengo mucho tiempo así, yo mismo cometí y llegué a esa situación, de la cual ahora pues me arrepiento mucho, ¿no? Porque creo que las cosas hubieran sido más fáciles si hubiera empezado con el pie derecho. Entonces yo quiero y les invito a que ustedes consideren y analicen bien si su situación estando en un trabajo es negativa, o sea, tienen deudas y quieren salir a emprender, ¿sí? Desde mi punto de vista, ¿sí? Muy humilde, ya cada quien, no lo hagan, ¿sí? No lo hagan porque es como empezar un juego de béisbol o bueno, del deporte que les gusta, negativo. Es como si empiezas el juego menos 10 goles, ¿sí? Entonces está bien cañón que avances, que ganes, que empates. Es prácticamente imposible y eso a mí me llevó a tener una vida y un arranque en el mundo del emprendimiento muy desgastante porque el dinero que tenía, en vez de pagarlo a lo que debía, yo siempre pensé de que mejor lo invierto en otro negocio, para que ese negocio me dé para pagar y ya me quedaba endeudado con el primer negocio y con la deuda que ya traía. Y luego después quebraba ese segundo negocio, entonces tenía algo de dinero y en vez de pagar la deuda del primer negocio, que traía arrastrando del primer negocio y ahora del segundo negocio, prefería poner un tercer negocio porque pensaba que ese negocio me iba a dar para pagar las deudas que traía arrastrando y nunca fue así y me llevé arrastrando dinero un chorro de tiempo. Entonces, ese es el primer punto que yo quiero que ustedes tengan en cuenta, el tema de sus finanzas, ¿sí? Si tienen unas finanzas malas, aguántense, no se salgan a trabajar, acomoden sus finanzas, acomoden sus gastos, edúquense, porque yo creo que la educación financiera es estudiar acerca de cómo se mueven los números, cómo se mueve el dinero, ¿sí? Si no tienes esa educación, yo creo que es bien difícil que seas una persona que vaya a prosperar financieramente, ¿no? Entonces, eso es un punto que a mí me dio en toda la torre. Entonces, ¿qué hubiera hecho? Eso fue lo que hice. ¿Qué hubiera hecho yo en este momento? Pues sinceramente aguantarme en el trabajo, ¿sí? Nadie me estaba corriendo. Creo que para un joven recién egresado, soltero, que vive con sus papás, ganaba bien. Entonces me hubiera aguantado, hubiera resuelto mis problemas. Una vez que me nivelara, ahora sí ya podía empezar a ver de qué manera podía empezar a hacer negocios, ¿no? Entonces, igual si tu situación es diferente, si tú eres una persona que está casada, que tiene hijos, que tiene compromiso, que tiene esto, también, o sea, no te avientes, como dicen como el Borras, ¿no? No te avientes porque está difícil, ¿no? O sea, el arranque de cualquier proyecto está difícil, muy, muy difícil. Entonces, checa bien la situación en la que te encuentras de forma general y principalmente financiera, ¿sí? Entonces, otro punto que en su momento también yo hice es que el pensar, si yo me equivoqué, el pensar que uno cuando trabaja dice, no, pues voy a hacer un negocio para tener un ingreso extra, ¿sí? De esa manera no generas los ingresos extras. El tener un negocio es invertir tiempo, ¿sí? Y tiempo que normalmente una persona que trabaja no tiene, ¿sí? Es algo muy incongruente, pero toda la gente que trabaja tenemos esa idea, ¿sí? Voy a poner un negocito de fin de semana para que genere un ingreso extra. La verdad es que no es la manera porque te vas a desgastar y te vas a desmotivar. Vas a decir, está bien cañón, está bien difícil, está bien esto, está bien lo otro. Entonces, no es opción. Yo lo que les recomiendo, apalánquense, busquen a alguien de confianza, ¿sí? O vean una manera en donde ustedes puedan invertir un dinero con un riesgo mínimo de perderlo,
para que su negocio vaya creciendo, para que su ingreso y su dinero vaya creciendo poco a poco. Hasta que llega un momento en el que su ingreso y esa inversión más o menos nivele sus ingresos del trabajo, ahí es cuando pueden tomar la decisión ya con un firme, con una base, de salirse de su empleo. Mientras no, ¿sí? Las personas somos de muchas emociones, entonces a veces decimos, ¿sabes qué? Hice un primer negocio y me salió, no hombre, y estoy atrapado aquí en el trabajo. Si me salgo, pues imagínate cuántos negocios no puedo hacer, cuántos business no puedo armar, cuántas inversiones. No funciona así. A veces hay vacas flacas, a veces hay vacas gordas, a veces generas mucho, a veces no generas nada. Entonces, siempre tienes que tener un colchón. Entonces, no te emociones a la primera que te sale algo. Si no te emociones, no digas y pienses que siempre asegura muy bien ambas partes, ¿sí? Porque el salirte de tu trabajo es una decisión muy complicada, ¿no? Entonces, toma en cuenta esa parte en donde ya sabes qué. Entonces, ¿qué te recomiendo yo que tú hagas? Por ejemplo, no sé, si conoces a un amigo que invierta, por ejemplo, en bienes raíces y que compre casas, esto, aviéntale 20,000, 30,000, 40,000 pesitos y que él te los juegue. Digo, eso es en bienes raíces es la parte que menor riesgo tiene. Digo, como en todo negocio, hay cierto porcentaje de riesgo de que la operación se caiga, que lo que sea, ¿no? A mí me hicieron una tranza, ya después la platicaré, pero es muy mínimo, ¿sí? Entonces ahora hay otros tipos, no sé, por ejemplo, ahorita yo invierto, no sé, que en Mercado Pago, que te da un rendimiento anual del 15% y esas cositas. Entonces el dinero va creciendo ahí con calmita. Digo, te vas a tardar definitivamente. Acuérdense que entre más riesgo, pues más rápido, pero pues obviamente pues, hay posibilidad de que no funcione, ¿no? Entonces, si tú le apuestas a un negocio que tiene mucho riesgo y ganas, pues puedes ganar mucho. Pero ahí es donde tú lo tienes que medir, en donde tampoco puedes arriesgar todo tu capital. Sí, tienes que destinar una parte para que tú sigas con tu vida normal. Eso es otra cosa que también aprendí a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, el tema de apostarle a un negocio, a una inversión, es el dinero que vas a apostar y que conscientemente estás dispuesto a posiblemente perderlo, ¿sí? Entonces, y sin que tú te quites tu calidad de vida o la vida que tú estás llevando. Entonces, sí es muy importante esa cuestión. Entonces, otra cosa que yo también hice en su momento, digo, tomé una decisión muy precipitada. Me dejé influenciar mucho por la gente que estuvo a mi alrededor. Hubo una persona que, digo, no estoy molesto, pero digo, le agradezco, pero al mismo tiempo como que también estoy molesto, porque como que él fue el que forzó mi salida, en donde que ya, güey, ya, o sea, vámonos a la fregada, mira acá afuera, el mundo es bien bonito, el emprendedor. Esa persona estaba en una situación diferente, él ya tenía años emprendiendo, ya tenía varios negocios, y él me estaba platicando desde su perspectiva, desde lo que él estaba viviendo. Si él me estaba diciendo, no, hombre, que acá es bien padre porque tú vas al gimnasio y esto y lo otro, y que sí, que fue y que vino. Entonces, pues yo dije, pues, ¿qué estoy haciendo aquí encerrado? Entonces, rápido fue una decisión que tomé, ¿sabes qué? Ya me voy, esto y lo otro. Salgo y dice, ¿y ahora qué? En una película pasa eso, en una caricatura, así como que, en la de Nemo, ya me acordé, donde están los peces y todos ruedan en las bolsas y caen al océano y todos en las bolsas y todos, Y ahora... ¡Ánimo, Peach! ¡Ya casi llegaste! ¡Ya llegaste! Es la luz roja más corta que he visto. ¡Sigue, Peach! ¿Y ahora qué? Bueno, pues aquí es lo mismo. A mí me pasó lo mismo, ¿sí? Me salí empoderado, bien motivado y todo. ¿Y ahora qué? ¿Y luego? No, pues ándale, pues tuve que ir a pedir chamba a un taller mecánico de administrador para poder seguir solventando mis gastos mientras que hacía pues mis diferentes emprendimientos, ¿no? Eso fue lo que hice y la parte de la emocional que les comento. ¿Qué hubiera hecho hoy? Pues como les digo, ¿no? Me hubiera calmado, hubiera sido más analítico, hubiera analizado más mi situación, a dónde voy, qué quiero emprender, cómo quiero emprender, ¿sí? Porque eso también es otro boleto, ¿sí? O sea, a veces uno como emprendedor yo me acuerdo mucho y eso me llenaba de energía, que la gente me decía, es que tú eres bien movido y a ti no se te tupe nada y tú andas ahí. Entonces, para mí eso era... Pero hoy en día digo, güey, no sirvió de nada. O sea, no sirvió de nada el que la gente me motivara. O bueno, no sé, pero yo creo que no. O sea, siendo fríos, no, porque me llenaba de ego y ese ego alimentaba y hacía que tomara decisiones impulsivas sin tener esa parte, ¿no? Entonces, para mí fue muy crítico esa decisión de salirme de trabajar por emprender de esas maneras, no tomando en cuenta la parte financiera, no tomando en cuenta la parte emocional, no teniendo un plan estratégico, un plan definido de qué es lo que iba a hacer. Entonces, yo creo que es así, ¿sí? O sea, por ejemplo, si tú estás trabajando y quieres emprender, ¿sí? Entonces, yo creo que tienes que ir así. Va subiendo, llega un momento en el que se empata y luego después sube el emprendimiento, y llega un momento en el que
ya te tienes que deshacer de tu trabajo. Yo creo que así es lo ideal, ¿no? Entonces digo, ya hay de trabajos a trabajos, hay trabajos que te permiten tener tu trabajo y tu negocio. En mi caso, mi trabajo era muy absorbente, pero por ejemplo, yo conozco personas, no sé, que se dedican a bienes raíces, venta de casas, y tienen su negocio. ¿Por qué? Porque es muy flexible su trabajo. Entonces hay gente que incluso nunca se deshace de su trabajo, ¿sí? Y hace sus negocios. Ya depende más o menos, o más bien, depende mucho del objetivo personal que tú tengas, ¿sí? Yo también he platicado con muchos amigos y conocidos míos, en donde digo, bueno, pero ¿qué quieres? O sea, tener más, o sea, más fuente de ingresos, quieres dejar tu trabajo, tienes alguna pasión, algún talento por algo que quieras emprender, esto y lo otro, porque eso también depende, ¿no? Si de plano tú no eres una persona de negocios, si tú eres una persona emprendedora, que te apasiona esta parte y lo único que quieres es generar dinero extra, pues entonces apaláncate. No te salgas de chambear, pero apaláncate, mueve tu dinero y identifica con quién poder moverlo. Sabes que aquel chavo anda vendiendo carros, déjame le digo. Sabes que aquel trae esto. Digo, siempre bien atentos, ¿no? De que no vaya a ser ahí ningún tipo de fraude o algo por el estilo, ¿no? Entonces, pero así, sabes que si tu plan sí es salirte de trabajar, entonces sí, empieza a ver de qué manera puedes hacer, identifica tendencias, ojo, estudia y aprende muchas cosas, ¿sí? O sea, hoy en día hay tantos fraudes, hoy en día hay tantos negocios feos, tontos, entonces estudia, aprende tendencias, negocios del futuro, qué se viene, qué es lo que se va a hacer. No, yo en su momento yo volteaba a ver por todos los negocios tradicionales que conocíamos, ¿no? Que la tortillería, que el restaurante, que el puesto de taquitos, que entonces salte un poquito más y analízate tú para qué eres bueno, para qué esto, para qué el otro. Y toma la decisión de que, ¿sabes qué? No, pues que yo creo que yo soy buen comunicador, entonces a mí me gusta viajar mucho, entonces, ¿cómo ve? No sé si yo pueda viajar y documentar estos videos para esto y esto. O sabes que a mí me gusta mucho hacer esto otro, entonces perfílate, entonces analiza todo eso. Yo sé que, digo, a mí me tocó y me llegó la edad del emprendimiento, pues yo creo que muy joven, por ahí de los 18 años más o menos. Como les dije ahorita, lo que igual agradezco porque hoy a mis 30 años pues ya tengo una experiencia y un camino ya recorrido. Si hubiera empezado a los 28 o a los 30, como muchas personas pueden empezar, que no es tarde, pero precisamente hace poquito platicaba con un amigo, ¿sí? Que incluso trabajaba aquí con nosotros, en donde él me dice, tiene 36 años, tiene familia, 2 hijos, y él me decía, ¿no? Él me decía que no, pues me voy a salir, bueno, se salió aquí a trabajar porque voy a emprender, y él me decía, ¿no? O sea, de que es que quiero yo experimentar y aprender por mí mismo. Entonces yo, desde mi punto de vista muy humilde, ¿no? Yo le decía, ay, cabrón, pero no sé si estés en edad y no sé si la situación en la que estás te permita hacer esos experimentos, porque esos experimentos, pues yo sí me aventé 10 años experimentando. Digo, que yo me haya tardado 10 años no quiere decir que todos van a tardar 10 años, pero pues no son de enchilame otras. Hay muchas cosas que tienes que aprender, hay muchas cosas que tienes que tomar en cuenta. Por ejemplo, muchos de los negocios que yo hice siempre los quise hacer en pareja. Sí, yo, o sea, siempre con socios y obviamente los socios quienes iban a ser por tus amigos. Entonces era un pedo porque de repente el amigo esto, el amigo lo otro, entonces también tienes que ver si tú trabajas muy bien en equipo, tienes que identificar con qué tipo de persona puedes empatar y trabajar bien según tus cualidades y según las cualidades de la otra persona. Si tú eres una persona que mejor trabaja solo, pues por el momento empieza solo, arranca y luego ya después ves de qué manera te complementas. Pero eso también fue otra cosa que yo creo que me equivoqué, que al principio quise hacer todo con alguien. O sea, yo siempre, es más, como yo estaba dentro de la empresa, yo siempre buscaba a alguien que tuviera tiempo. Entonces, por ejemplo, vendíamos platillos, por ejemplo, uno también de mis primeros emprendimientos, y me buscaba un amigo que no hacía nada. Entonces, o que estaba desocupado, pues, para que no se escuche feo. Y entonces íbamos con él, íbamos a comprar las cosas, yo hacía la venta y él hacía toda la comida y luego ya él la repartía, ¿no? Y ya nos íbamos a michas, ¿no? Entonces siempre trataba así de complementarme y me metía en negocios en donde yo decía, ¿para qué? O sea, me metía en problemas y me metía el pie yo solo, ¿no? Entonces, pues bueno, espero y toda esta información que les estoy brindando, la verdad es que se lo estoy brindando con todo cariño y espero y obviamente a ustedes les sirva. Sinceramente, si hay una conclusión de este video, básicamente analicen su situación en el momento en el que deciden emprender o les llama y les despierta ese punto de vista. Analicen bien su situación de forma general, personal, ¿sí? De si estás casado o soltero, si tienes hijos, si tienes ahorros, si no tienes, si tienes deudas, todo. Analiza bien tu situación, es lo primero que te puedo decir, analiza bien tu situación, porque de ahí parten todas las decisiones y de ahí prácticamente, como les dije en un principio, para mí fue empezar el juego -10. Entonces, ahí está bien cañón que no analices esa parte. Número 2, una vez que analices tu situación de forma general, toma las mejores decisiones en relación
a tus gustos, en relación a lo que quieres sacrificar, ¿sí? Hay que tener mucha congruencia, es una cosa que yo tampoco tenía, o sea, yo quería tener negocio, quería trabajar, quería seguir estudiando y quería salir. Entonces, ¿a qué hora? ¿A qué hora el negocio? ¿A qué hora estudiaba? ¿A qué hora? En algo mermas. Y es cuando a veces la gente dice, no, yo ya intenté emprender, pero no me funcionó. ¿Por qué? No, pues es que, no jaló. ¿Cuánto tiempo estuviste? No, pues un mes. No, güey, pues es de más tiempo. Entonces ya ves, y dices, nada, pues es que a mi compadre le gusta la fiesta. Y aparte tiene su trabajo. Y aparte, entonces, a la congruencia. Aquí el tema del emprendimiento es de sacrificios, de muchos sacrificios, y es algo que ustedes deben de tomar hoy en cuenta para que puedan tomar esa decisión. ¿Sale? Entonces, hasta aquí este nuevo episodio. La verdad es que me voy muy contento. Es el segundo. A partir de aquí vamos a empezar. Esto fue la idea de cómo quiero ir yo formulando mis podcasts, es a través del tiempo, ¿sí? Me estoy remontando en cómo para mí fue el inicio en esta etapa y en este mundo del emprendimiento, y les voy a ir platicando en orden cronológico. Obviamente a lo mejor me voy a saltar uno que otro o los voy a voltear, pero voy a tratar de irme en orden cronológico, checando todos los proyectos que hice y platicándoles de cómo los hice, ¿sí? Cómo los hice en ese momento, lo que pasó, los puntos a resaltar y lo que hoy en día les recomiendo que hagan si están o si pueden pasar por una situación de eso. Entonces, este para mí es el episodio número 2, en donde nace todo el tema de cómo salí a emprender, qué me llamó la atención, qué hice, en qué cometí error, qué hubiera hecho hoy en día. Y para el próximo episodio ya vamos a empezar a hablar de los proyectos que he hecho en específico, para que vean que son bastantes y pues que la he regado en casi todos. Obviamente pues ya a estas alturas ya no tanto, pero pues al principio sí fue muy desgastante, ¿sale? Entonces, pues nada, sin más, espero que hayan disfrutado de este episodio y pues nos vemos pues en el siguiente video. ¿Qué les parece? No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Si les gustan este tipo de contenidos, activen su campanita, suscríbanse, ¿sí? Porque de esta manera, compartan, porque de esta manera podemos llegar pues a más personas, a más emprendedores, para que les lleguen este tipo de historias, ¿sale? Nos vemos en la próxima.